Este video es patrocinado por Surfshark. Es uno de los mejores servicios de VPN, siglas de red privada virtual, un software que protege tu privacidad al navegar en línea y además puede ayudarte a desbloquear contenido disponible en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, no encontré ninguna película de Peter Pan en Netflix México, pero si nos conectamos en nuestra propia cuenta utilizando Surfshark, podemos ingresar al catálogo de Netflix Londres y encontrar las 3 películas live action más recientes. Si te conectas en Netflix Estados Unidos, puedes encontrar contenido increíble como este genial documental sobre la historia de Pixar y películas de terror como The Ritual e incluso la brutal Terrifier. Y para que tengan una idea de la cantidad de contenido disponible, en Netflix Japón encontré 23 temporadas de One Piece. Esto funciona con cualquier servicio de streaming y con otras páginas web. Es súper fácil de usar y funciona tanto en tu computadora como en tu celular. Y siendo suscriptor de este canal y usando el código promocional CinemaClub, podrás tener 85% de descuento y 3 meses gratis al activar tu cuenta. Lo dejo a tu consideración y agradezco a Surfshark por patrocinar este episodio. Comenzamos. Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club, a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurre después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia de Clayton, el cazador de gorilas. Desde hace más de 100 años, la historia de Tarzán, el hombre mono, ha sido llevada a la gran pantalla. A la fecha existen alrededor de 50 películas que cuentan su historia, siendo uno de los personajes ficticios más famosos y reconocibles de la cultura popular, debutando en el cine mudo, pasando del blanco y negro al color, siendo interpretado por grandes actores, como el actor y nadador ganador de 6 medallas olímpicas Johnny Weissmuller, en los 80s por Christopher Lambert y hasta el actor Alexander Skarsgård, y eso sin contar sus apariciones en radio, teatro y televisión. Sin embargo, la imagen de Tarzán en el colectivo popular cambiaría radicalmente tras el estreno en 1999 de la adaptación animada de Disney. La historia original de Tarzán se cuenta en la serie de 24 libros escrita por Edgar Rice Burroughs, publicada entre los años 1912 y 1965, la cual es considerada como un clásico de la literatura universal. A pesar de que la película de Disney se basa en estas novelas, es una adaptación bastante libre, siendo una reinterpretación que aligera la trama manteniendo la esencia básica de la historia, aunque podría decirse que los personajes y la historia principal se cambiaron casi por completo. Tal es el caso del antagonista de la película. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que el verdadero nombre de Tarzán es John Clayton II, hijo de una pareja de aristócratas escoceses abandonados en una selva africana, quien fue criado por una manada de simios llamados Mangani, similares a gorilas, quienes le dieron el nombre de Tarzán. Su padre tenía el título de Lord Greystock, teniendo muchas posesiones, tierras y poder. Su legítimo heredero era Tarzán. Sin embargo, al perderse en la selva y ser dado por muerto, el título fue otorgado al pariente más cercano, quien era el primo de Tarzán, William Cecil Clayton, a quien en la versión de Disney conocemos simplemente como Clayton. A diferencia de la película, Clayton no era un cazador furtivo, ni tan alto y musculoso como lo muestra Disney. Su personaje era un contraste con el de Tarzán, representando todo lo que Tarzán hubiera sido si no hubiera crecido en la selva. Bien educado, culto y rico. Fue abandonado en África junto a los Porter. Era amigo de la familia y era bien intencionado, aunque ineficaz y susceptible ante los problemas de la selva. Era el interés romántico de Jane, aunque al aparecer Tarzán quedó rezagado, ya que el hombre mono era físicamente y moralmente superior. Al regresar a la civilización y tras una serie de acontecimientos, William le pide matrimonio a Jane, quien aceptó nerviosamente y sumamente confundida. Tarzán se hace a un lado al pensar que William era alguien mejor para Jane. William descubrió un documento que comprobaba la verdadera identidad de Tarzán y con miedo de que le quitara su título y a su prometida, ocultó la verdad. Al notar que Jane estaba enamorada de Tarzán, comenzó a presionarla para adelantar la fecha de la boda.
En el libro El regreso de Tarzán, William naufraga en las costas de África y es abandonado a su suerte por el villano Nicholas Rokoff, quien por cierto aparece en la serie animada de Disney. William muere debido al hambre y a la fiebre, aunque se redime revelando la verdadera identidad de Tarzán y liberando a Jane de su compromiso. Como podrán notar, la versión de Disney es muy diferente, desde el simple hecho que Clayton es mayor que Tarzán, cuando en los libros es más joven, aunque también existe ese contraste con el personaje de Tarzán. Uno de ellos mata a los animales y está corrompido por el dinero, mientras que el otro vive en armonía con la naturaleza. Convirtieron a Clayton en cazador y lo hicieron físicamente imponente para que fuera más amenazador. También le dieron la apariencia del hombre galán, macho y cínico de la época de oro de Hollywood, musculoso, apuesto, con un buen peinado y un bigote estilizado, y le dieron los hábitos de la época como beber vino y fumar con pipa, todo basándose en los actores John Barrymore y Clark Gable. Clayton nació y creció en Inglaterra, y de acuerdo con la serie animada, La leyenda de Tarzán, tenía una hermana llamada Lady Waltham. Pertenecía a una familia con buen nivel económico, e intuimos fue instruido en la caza desde pequeño. Se convirtió en un reconocido explorador y cazador, quien durante años realizó exploraciones a las selvas africanas. Lo que había ocultado a todo el mundo es que también contrabandeaba animales en el mercado negro. Fue contratado como guía y como protección por el profesor Arquímedes Porter, quien financió una exploración a África para estudiar el comportamiento de los gorilas. Clayton sabía que cada gorila se podía vender en el mercado negro hasta por 300 libras esterlinas, por lo que a espaldas del profesor contrató como tripulación del barco a sus mercenarios de confianza. Clayton fingió ser bien intencionado y hasta carismático, guiando a los Porter en la selva durante días, demostrando en el camino su poco respeto por la naturaleza. Descubren a Tarzán, quien vivía con una manada de gorilas. Clayton queda fascinado con el salvaje e intenta usarlo a su favor para que los guíe, y durante un tiempo intentó enseñarle a comunicarse para que revelara la ubicación del nido de gorilas. En ese tiempo, Tarzán analizó su comportamiento e incluso imitó su postura y su forma de caminar. La expedición estaba por terminar, por lo que tenían que regresar a Inglaterra. Clayton se aprovechó de que Tarzán se había enamorado de Jane para convencerlo que los llevara con los gorilas. En el nido, Clayton estuvo a punto de dispararle a un joven primate, lo que ocasionó la ira de Kershak, el gigantesco lomo plateado líder de la manada. Tarzán tuvo que enfrentarlo para que lograran escapar. Tarzán se iría con ellos de regreso a la civilización, y ahí es donde Clayton reveló sus verdaderas intenciones. Se amotinó, apresó a Tarzán y a los Porter y condujo a los mercenarios hasta el nido para enjaular a los gorilas. Justo cuando estaba por dispararle a Kershak, Tarzán llegó para enfrentarlo. En la batalla final le disparó a Tarzán, aunque la bala solo rozó su brazo. Kershak defendió a su hijo y Clayton lo hirió de muerte. Dejó inconsciente a Jane, quien quiso detenerlo, y finalmente se enfrentó a Tarzán, quien lo desarmó y le apuntó con su rifle. A Clayton le divirtió la idea que Tarzán al fin comprendiera el poder de las armas, de la destrucción, y lo reta a jalar el gatillo y convertirse plenamente en un hombre. Tarzán demuestra no ser igual a él y arroja el arma. Clayton lo persigue por las lianas, atacándolo con su machete. Se enredó, ignorando las advertencias de Tarzán, cortó las lianas que lo sostenían, quedando colgado del cuello, muriendo al instante. Cabe señalar que esta es considerada una de las muertes más gráficas de Disney, representando la muerte del cazador por su propia mano, sumergido en su avaricia, odio y poco respeto por la naturaleza. De hecho, existe una escena eliminada que nos muestra que la batalla final sería a bordo de un barco, con más armas de fuego y con una lucha más violenta. Tarzán le perdonaría la vida a Clayton, quien moriría en la explosión del barco. Clayton fue interpretado originalmente por el actor inglés Brian Blessed. What's going on here? Clayton, help! Have we met? En España fue interpretado por el actor Juan Carlos Gustemps. Si he enseñado a un loro a cantar Dios salve a la reina, seguro que puedo enseñar un par de cosas a este salvaje. Y el locutor y actor de doblaje Christopher Smith daría voz al personaje en Latinoamérica. Viven en
Nada. Disculpen, pero estas son bestias salvajes. Les arrancarían la cabeza antes de saludar. Y bueno, esa fue la historia de Clayton tanto en los libros como en la película. Un personaje que a pesar de ser malvado y avaricioso, es recordado con mucho cariño. Y sin duda, la construcción del personaje es muy interesante. Cómo es presentado con movimientos sigilosos y con un atuendo amarillo, al igual que Leopardo Sabor, para que el público lo identifique como la nueva gran amenaza. Sin duda, es un personaje increíble. Déjenme en los comentarios al villano que les gustaría ver próximamente en la Enciclopedia del Mal. Les recuerdo que ya descubrimos la historia de todos estos clásicos villanos de Disney, y podrán elegir al próximo villano siguiéndonos en Instagram y votando en las encuestas. Recuerden que al llegar a los 10,000 seguidores en Instagram subiré el video de Chernobyl y estamos muy cerca de alcanzar esta meta. Y al llegar a los 200,000 suscriptores en el canal comenzaré con la sección La Enciclopedia del Bien. Quiero agradecer nuevamente a Surfshark por patrocinar este episodio. Recuerden que toda la información al respecto está en la descripción del video. Yo soy Chris Stone, que esto es la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Muy pocos recuerdan que después del estreno de Tarzán de Disney en 1999, se lanzaron 2 temporadas de una serie animada de Tarzán entre el 2001 y el 2003, la cual es conocida en Latinoamérica como La Leyenda de Tarzán. La serie, al igual que la película, se basó en la saga de novelas escritas por Edgar Rice Burroughs, y verdaderamente tenían mucho material de donde sacar información. Recordemos que existen más de 24 novelas de Tarzán, y la serie animada adaptó varias de estas historias y tomó varios personajes de ellas. Tal es el caso de una atractiva y poderosa villana llamada La. Y sí, así es su nombre, es simplemente La, como la nota musical, y es reina de la ciudad perdida de Opar. Y en este video de la Enciclopedia del Mal te contaré su historia completa, así como su trasfondo en los libros, el cual es bastante inusual. Comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es que las novelas de Tarzán de Edgar Rice Burroughs no eran para niños, de hecho todo lo contrario. Su público principal eran adultos, y en su gran mayoría hombres. Es una saga de fantasía llena de acción que se explotó tanto pero tanto que abarcó una infinidad de temas en sus historias, muchos de ellos polémicos y controversiales, como son las novelas en las que aparece la reina La, que sin temor a equivocarnos podemos afirmar que eran de tintes eróticos. Por cierto, es buen momento para mencionar que los videos de Cinema Club no están creados para un público infantil. De hecho, a lo largo de los años, en la Enciclopedia del Mal, hemos hablado de temas bastante turbios a partir de personajes animados, pero sé muy bien que mucha de mi audiencia son niños y niñas, así que les pido que primero le pidan a sus padres o tutores que revisen el contenido antes de verlo, porque les advierto que se pondrá bastante turbio, o simplemente salten al minuto que se muestra en pantalla. Ahora sí, continuemos. La es reina y suma sacerdotisa de Opar, una ciudad perdida en las selvas de África. Opar es retratada como una colonia superviviente de la antigua Atlántida, en la que se han acumulado increíbles riquezas y magia a lo largo de los siglos. Pero la población de la ciudad era bastante peculiar. Todos los hombres estaban cubiertos de pelo, eran toscos y muy fuertes, caminaban inclinados, tenían deformidades por todo el cuerpo y sus rostros eran más parecidos a los de un primate. Esto, de acuerdo con la novela, era causado por cientos de años de endogamia y del mestizaje con simios, el cual Burroughs retrató como posible. Pero contrario a todo esto, las mujeres de Opar eran físicamente perfectas. Su belleza no tenía comparación y sus cuerpos eran esculturales. Y esto se lograba a través del sacrificio selectivo de los recién nacidos, eligiendo solo varones bestiales para que fueran parte de la fuerza militar y a solo mujeres perfectas.
Yo les advertí que se pondría turbio. En la novela El regreso de Tarzán, Tarzán llega a la ciudad perdida de Opar en búsqueda de riquezas y roba un gran tesoro, pero es capturado por los bestiales oparianos y lo condenan a ser sacrificado a su dios llameante, el sol. Pero para sorpresa de Tarzán, la sacerdotisa que realizaría el sacrificio era una hermosa mujer que hablaba su idioma, la reina La. Ella queda impactada con la apariencia de Tarzán, un hombre físicamente perfecto, y se enamora perdidamente de él. La ceremonia es interrumpida y La esconde a Tarzán y promete liberarlo, pero antes intenta seducirlo. Y bueno, ese es el por qué esta novela es considerada como erótica, ya que todas las hermosas mujeres de Opar, quienes han vivido rodeadas por bestias toda su vida, quedan perdidamente enamoradas de Tarzán y todas intentan conquistarlo, sumado al hecho de que todos los personajes están desnudos o semidesnudos. También hay que señalar que la saga literaria de Tarzán refleja ideas verdaderamente racistas, y eso no lo digo yo, sino que lo dicen los expertos. Y en esta parte de la novela se hace énfasis en que la atracción de estas mujeres, en gran parte, es porque Tarzán es un hombre blanco. Al final Tarzán rechaza a La y escapa, pero más tarde Jane es atrapada por los ciudadanos de Opar e intentan sacrificarla como sustituta. Tarzán llega a rescatarla y el corazón de La se rompe, ya que Tarzán prefería a Jane, jurando vengarse. Y a partir de esta aventura, la reina La y la ciudad de Opar se volvieron recurrentes en las historias de Tarzán, en las que el hombre mono volvía buscando riquezas y La lo capturaba, pero simplemente no podía matarlo debido al amor que le tenía, convirtiéndose eventualmente en aliados. Pero los hombres de Opar presionaron a su reina para que matara a Tarzán, rebelándose en contra de ella y derrocándola del trono. Tarzán ayuda a La a recuperar el poder en varias ocasiones, hasta que en la novela Tarzán y los gemelos, los hombres de Opar secuestran a Gretchen von Harven, una mujer aliada de Tarzán, para que sea su nueva sacerdotisa, nombrándola Kla, que significa la nueva La. Al final, Tarzán la rescata y La vuelve a asumir el trono, prohibiendo definitivamente los sacrificios humanos. Y ese sería el final de su historia en los libros, aunque se deja en claro que la ciudad de Opar estaba al borde de la extinción debido a los saqueos constantes y a sus peculiares prácticas, por lo que pronto dejaría de existir. Y sí, ya lo sé, en minutos hemos hablado de sexismo, racismo, colonialismo, endogamia y sacrificios selectivos a partir de una caricatura, pero yo creo es lo interesante de estos videos, conocer el trasfondo real de las historias. La pregunta aquí es, ¿cómo le hizo Disney para adaptar esta historia para un público infantil? De acuerdo con la serie animada, hace mucho tiempo, La pertenecía a la tribu Waziri y buscando poder vagó por la selva hasta que encontró la milenaria ciudad de Opar, en donde encontró un cetro mágico que tenía una empuñadura de leopardo. La usó esta magia que era prohibida para su tribu e inmortalizó su espíritu, es decir que su cuerpo viviría cientos de años, pero si alguna vez fuera destruido, su espíritu seguiría rondando la selva. Se mudó a Opar y transformó a los leopardos de la selva en leopardos humanoides para que fueran sus súbditos, y durante décadas buscaban víctimas que sacrificar al dios llameante, quien le había dado estos poderes. Hasta que La se aburrió de estar sola y ordenó a sus hombres leopardo que le llevaran un rey para que la acompañara en la corte. Los hombres leopardo capturaron al profesor Porter, el padre de Jane, y lo llevaron ante La, pero ella les dice que les pidió un rey, no un bufón, ordenando que lo sacrificaran, evaporando al instante a los leopardos que cometieron el error, algo que era bastante frecuente. Afortunadamente, Tarzán y Jane llegan justo a tiempo para rescatar al profesor, y La queda cautivada por Tarzán y su descomunal fuerza, ya que él solo podía enfrentarse en combate a los hombres leopardo. Sin duda, era material de un rey. La se presenta ante Tarzán y se da cuenta que está casado con Jane. Se disculpa por la actitud de sus guerreros y les pide que se queden como sus invitados.
La hace varias insinuaciones hacia Tarzán, pero él simplemente no se da cuenta con su inocencia y asegura que la única mujer para él es Jane, por lo que La orquesta un plan para separarlos, dejándole ver a Tarzán que eran muy parecidos y que estaban acostumbrados a vivir en la jungla, mintiéndole, diciendo que ella fue criado por los leopardos, tal y como él fue criado por los gorilas, mientras que Jane se queda atrás ya que no puede seguirles el paso. Además, rechaza la ayuda de Tarzán, entonces los hombres leopardo la lanzan por una cascada. Tarzán rápidamente descubre que eso no fue un accidente y es capturado por los hombres leopardo. Entonces La le da la opción de vivir a su lado como su rey o morir sacrificado para reunirse con Jane, y Tarzán elige la muerte. Sin embargo, Jane sobrevivió a la caída y llegó para rescatarlos. Todos escapan y La promete vengarse. Varios capítulos más tarde, los hombres leopardo atacan a Tarzán en su casa del árbol, usan un gas omnífero y secuestran a Jane. Camino a Opar, Tarzán encuentra a La siendo atacada por un leopardo. Ella le pide ayuda afirmando que estaba desarmada, ya que no tenía su cetro. Tarzán la salva y ella explica que los hombres leopardo se habían rebelado en contra de ella, quitándole su cetro mágico, y cuando llegan a Opar descubren que han elegido a Jane como su nueva reina, dándole el cetro, brindándole todos los poderes de La, lo que cambió mágicamente su ropa y la dejó en un estado de trance. Tarzán se enfrentó a los hombres leopardo, dándole suficiente tiempo a La para que recuperara su cetro. Al obtener nuevamente sus poderes, inmovilizó a sus guerreros y le agradeció a Tarzán diciéndole que hacían buen equipo. Tarzán se llevó a Jane y La encadenó al líder de la rebelión y comenzó a evaporar a todos los que la traicionaron. Pero cuando Jane despertó, explicó que los que necesitaban ayuda eran los hombres leopardo, ya que La los había convertido en los monstruos que eran. Ellos simplemente querían ser libres y solo podían ser liberados por la reina de Opar. Por eso la habían elegido. Jane y Tarzán regresan a Opar justo a tiempo para la ejecución del líder de la rebelión a manos de un gigantesco pulpo que vivía bajo la ciudad. Tarzán se sumerge sin pensarlo, salvando al líder, y es dado por muerto cuando es atrapado por el pulpo. La evapora a todos los hombres leopardo que la atacan y Jane la enfrenta, pero termina rindiéndose al darse cuenta que Tarzán no había salido del agua. Pero el hombre mono sorprendió a La por detrás, quitándole el cetro y dándoselo a Jane, quien como la nueva reina de Opar destruyó el cetro mágico, regresando a la vida a todos los hombres leopardo que habían muerto. Pero no solo eso, sino que regresándolos a su verdadera forma, leopardos normales. Con el cetro destruido, La comenzó a envejecer en un instante todos los años que había vivido, convirtiéndose en polvo. Al acabarse la magia, la ciudad de Opar comenzó a derrumbarse, todos escapan y la ciudad perdida queda en ruinas. Pero ese no sería su final. El espíritu de La vagó hasta que encontró un nuevo recipiente, un antílope. Tras apoderarse de su cuerpo, episodios más tarde, engaña a Jane, quien cree que es un animal herido, y transfiere su alma al cuerpo de Jane. En su cuerpo intenta llegar hasta Opar para volver a unir su cetro y recuperar su magia, pero no consigue hacerlo, así que intenta convencer a Tarzán de que la ayude, y de paso intenta seducirlo. Pero Tarzán solo se queda muy confundido por el cambio de actitud de Jane. La entonces busca la ayuda de otro personaje antagónico llamado Renard Dumont para que la ayude. Tarzán va tras Jane al ver que está actuando raro y que se está yendo con otro hombre, pero La provoca un derrumbe que deja a Tarzán muy mal herido. Finalmente repara su cetro y usa su magia para reconstruir la ciudad de Opar y convertir en Gibbon a Dumont. Afortunadamente, un anciano de la tribu Waziri ayuda a Tarzán y le dice que él tiene la misión de detener a La a como dé lugar, especialmente ahora que sus poderes eran débiles y que no tenía un ejército. Ambos van hasta Opar, pero al llegar, el anciano intenta matar a La con una flecha, sin importar que seguía dentro del cuerpo de Jane. Tarzán lo detiene y La los descubre, y le da vida a 2 estatuas de los hombres leopardo del palacio para que los ataquen. Logran escapar y derrotan a una de ellas. El anciano le explica a Tarzán que La nunca liberará el cuerpo de Jane, y que tenían que detener su villanía a toda costa, que Jane estaría mejor muerta que controlada por La, pero Tarzán se niega a aceptar eso,
y afirma que si alguien tiene que morir, ese será él. Tarzán se enfrenta a La, le quita el cetro, la carga y se lanza desde la cima de la torre, diciéndole que los dos morirían. La sale del cuerpo de Jane y entra en el de Tarzán para amortiguar la caída, y el anciano Waziri lanzó una de las flechas al corazón de Tarzán, pero La pudo detenerla fácilmente con los reflejos de Tarzán, asegurando que sería indetenible con su fuerza y agilidad, y que ahora mataría a Jane con las propias manos de su esposo. Jane huyó de La y la guió hasta la estatua del hombre jaguar, quien aún tenía la orden de atrapar a Tarzán, y eso hizo, y no dejó de atacarla. La desesperada salió del cuerpo de Tarzán y entró al cuerpo de una rata que iba pasando por ahí. Tras recuperar su cuerpo, Tarzán logró derrotar a la estatua fácilmente, y el anciano atrapó a La manteniéndola cautiva en su forma de rata, para que no volviera a hacerle daño a nadie, resguardando el cetro para que no volviera a caer en su poder. Y este sería el final de esta icónica pero olvidada villana. ¿Notaron el modo en el que la serie animada adaptó las historias de los libros para que fuera apta para el público infantil? En mi opinión lo hicieron increíble, pero déjenme su opinión en los comentarios. La reina de Opar fue interpretada por la actriz, cantante y modelo Diahann Carroll, quien falleció en octubre del 2019. Tarzan, do you believe in fate? It's when two people are brought together despite all odds. Oh, you mean like Tarzan and Jane? No, I mean like Tarzan and La. En España fue interpretada por la actriz Olga Cano, aunque desgraciadamente no encontré ningún clip de la serie con el doblaje de España. Y para Latinoamérica, el personaje fue interpretado por la gran actriz y directora de doblaje Rebeca Patiño. Ay, es tan agradable tener a un hombre junto. Eso no me interesa. Tampoco a ellos. Ahora, mis mascotas, es hora de recordarles quién manda en este lugar. Y esta fue la historia de La reina de Opar, una hermosa y poderosa villana de las series animadas de Disney, que surge de las novelas originales de Edgar Rice Burroughs, las cuales tocan temas muy polémicos, los cuales tuvimos que abordar para descubrir el verdadero trasfondo del personaje. Antes de que te vayas, te invito a pasarte por mi canal de terror Macabra. Estoy subiendo videos activamente sobre cine de terror. Por ejemplo, recientemente subí la cronología completa del universo del Conjuro. Vayan a verlo, los links están en la descripción. Si el video te gustó, suscríbete y activa las notificaciones. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Esto es la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Yo soy Chris Stonehead. Y recuerda, una historia es tan buena como su villano.